Entonces, como el texto es bastante largo, vamos a ir por partes. Ya vamos a comenzar primero con el primer milagro, que es la alimentación de los 5.000, que está en Juan capítulo 6, los versículos del 1 al 15. Si trae su Biblia lo puede buscar, y si no, está en pantalla. Entonces leemos, versículos del 1 al 4. Dice, y después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veía las señales que hacían los enfermos. Y entonces subió Jesús a un monte, y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bien, vamos a destacar algunas cositas de este pasaje, que solamente nos va contando el contexto, ¿ya? De que Jesús viajó al otro lado del mar de Galilea, o mar de Tiberias, ¿ya? Cuando Juan escribió su evangelio, este lago era conocido como mar de Tiberias, pero originalmente se llamaba mar de Galilea. Luego vemos en el versículo 2 que a Jesús ya lo seguía una gran multitud de gente. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Jesús sanaba a mucha gente, ¿ya? Y una particularidad que tiene el evangelio de Juan es que nunca ocupa la palabra milagros, que en griego es dinamis o dunamis, que significa poder literalmente. Juan ocupa una palabra que es semella, que significa señales, porque Juan no estaba, enfocado en que conociéramos, las cosas asombrosas que hacía Jesús, sino que antes teníamos que entender quién es Jesús, porque ese hombre que sanaba enfermos es Dios en medio nuestro. Juan ya lo entendía. Por eso Marcos, Lucas y Mateo, ¿ya? Ellos cuentan con mucho detalle los milagros, porque para ellos, que son judíos, les es importante ver cosas que ratifiquen y confirmen el ministerio de Cristo. Pero Juan, que ya tenía una visión mucho más, desarrollada en cuanto al evangelio de la gracia y la obra de Cristo, a Juan le interesa demostrar que son señales que acreditan que Cristo es Dios. Y el Señor Jesús es Dios. Entonces, como les decía, Juan no ocupa la palabra milagro, ocupa la palabra señales. Siempre va a decir, estas son las señales. Y ya en el capítulo 1 de Juan, no sé si se acuerdan, y si no se acuerdan lo noté ahí en la presentación. En el capítulo 1 Juan hablaba de que habían testimonios de que Cristo es divino. A través de todo el evangelio de Juan, él dice que testifican de Cristo. ¿Quiénes? Juan el Bautista dijo que Jesús es el Salvador, el que lleva los pecados del mundo, ¿cierto? Las Escrituras testifican de Cristo, porque Cristo venía a cumplir las profecías. Dios el Padre da testimonio de Cristo. Cristo dijo que hay otro, refiriéndose al Padre, que da testimonio de mí. El Espíritu Santo va a dar testimonio de quién es Cristo. Las obras de Cristo, las señales no las puede hacer un hombre, las tiene que hacer solamente Dios. Sanar enfermos, parar las tormentas, caminar sobre el agua. Esas son evidencias de que Jesucristo no es solamente un hombre, sino que además es Dios. Cristo dice que su propio testimonio es veraz, y él sabe de dónde viene, ¿ya? Cuando lo increpaban los fariseos. Y finalmente los discípulos dieron testimonio de Cristo. Esto lo puse más que nada para que recordemos, hermanos, de que si nosotros creemos que Jesucristo es Dios, es porque hay testimonio, ¿ya? Hay señales, y en base a eso no nos queda otra alternativa que decir Jesucristo es Dios. Porque para el pensamiento judío Dios es uno. Ellos no entendían que hubiera una Trinidad, que fue lo que la semana pasada conversamos así cortito y les preguntaba si entendían el concepto de Trinidad. Pero nosotros aceptamos el concepto de Trinidad porque la palabra lo revela por las obras de Cristo, el testimonio de los discípulos y por el Espíritu Santo que nos dice en el corazón que sí, Jesucristo es Dios. Aceptamos que en Dios, que es uno, hay más de una persona, hay 3 personas. Bien, seguimos avanzando, versículos 5 al 7. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces aquí vemos el concepto de examen de la fe. Jesús sabía lo que tenía que hacer. Jesús tenía pensado alimentar a toda esa multitud que le seguía, ¿ya? Pero le pregunta al discípulo, a Felipe en este caso, esperando que él le dijera, Señor, yo confío en ti, no le va a faltar nada. Pero no, Felipe es más racional, como uno, digamos. Ya no es que nosotros seamos mejores. Uno también es muy racional y quiere ver cosas para creer.
Entonces Jesús probó la fe de Felipe. Felipe le respondió, obviamente hay mucha gente, ni aunque gastáramos 200 denarios, ya un denario es el equivalente al trabajo de un día según Mateo 22. Y si lo actualizamos a moneda local, a pesos chilenos, aproximamos ya, porque ¿cómo se llaman? Los cálculos de denarios van derivando de un comentarista a otro. Pero es más o menos como entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Entonces Felipe le está diciendo, si compramos casi 2 millones de pesos en pan, no va a alcanzar para 5.000 hombres, porque faltan las mujeres y los niños. ¿Ya? Entonces, insisto, la respuesta de Felipe es racional y él solamente se concentra en lo que está viendo. Versículos 8 al 10. Uno de sus discípulos, Andrés, que es hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Más, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente, porque había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. ¿Ya? La cantidad todos sabemos que era poca, 5 panes, 2 peces. Pero era muy poca, porque los panes no eran grandes. ¿Cómo lo sabemos? Porque eran panes de cebada, que la cebada es más barata que el trigo. ¿Ya? Entonces era como la ración de la gente que de menos recursos comía pan de cebada. Entonces, si andaba con 5 panes pequeños y además tenía 2 peces, podríamos decir que era la ración que él tenía para todo un día, pero para una sola persona. ¿Ya? Y en el caso de Juan no entra en mucho detalle, dice que son 5.000 varones, ¿ya? Ocupándole el griego anthropos, que significa en realidad humanidad. Ya, por eso Reina Valera dice que se refiere a ellos como la gente. Entonces, como no incluía a los varones y las mujeres y los niños, esto ustedes lo pueden ver en Mateo 14, 21, y él dice explícitamente, sin contar las mujeres y los niños. O sea, era una multitud bastante grande. Si uno piensa, deberían haber sido, yo creo que entre 7.000, 8.000 personas, a lo menos. Estoy infiriendo. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 11. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces sí se produjo el milagro, ¿cierto? Comieron más de, aproximadamente entre 7.000 y 8.000 personas, comieron con 5 panes pequeños y 2 peces. Entonces hay un milagro y esto es una señal de que solamente Dios puede hacer estas cosas. Y aquellos hombres entonces, versículo 14, viendo la señal, repito, no dice Juan milagro, dice la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Ya, fíjense en algunos detalles. Lo primero, los judíos, cuando vieron el milagro, no pensaron en Dios, pensaron en un profeta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, creo que lo puse en el versículo, porque en Deuteronomio 18:15, Moisés ya le había dicho que profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Entonces los judíos siempre han estado esperando al profeta. ¿Ya? Y es importante recordar eso. A veces, no nosotros, sino que otras denominaciones, aman mucho al pueblo de Israel. ¿Ya? Pero se olvidan que el pueblo de Israel es un país como nosotros. Y dentro de ese país hay gente que es religiosa y gente que no es religiosa. Y es más, la mayoría no son religiosos en Israel. No son judíos de religión. No son practicantes. Y además de eso, nosotros tenemos otra diferencia. Nosotros esperamos a Jesús de manera visible. Que viniendo de los cielos en gloria, ¿cierto? Esa es la venida de nosotros que estamos esperando del Mesías. Pero los judíos en realidad están esperando a un profeta, un líder o un ser humano. Tanto así que cuando vieron que Jesús hacía estos milagros, como dice el texto, ellos querían proclamarlo rey. ¿Pero para qué querían un rey? Para que los libertara del yugo de los romanos. Estaban buscando un líder político. ¿Ya? No estaban buscando a Dios, al unigénito Hijo de Dios, para adorarle. Querían un líder que les sacara el yugo de Roma. Entonces, como le decía Juan, como está más focalizado en solamente demostrar que esto es una señal, Juan no entrega más detalles de este milagro.
Ya. Por ejemplo, acá nos dice Juan que Jesús, cuando vio que la multitud ya lo veían como profeta y que querían tomarlo como rey de ellos, Jesús se retiró solo al monte, se alejó de sus discípulos. Y Mateo y Marcos nos cuentan que Jesús se apartó a orar, pero Juan nos dice que se apartó por huir o escaparse de esta gente que lo seguía. No es que haya una contradicción, se complementan, ¿ya? Seguramente, o sea, no seguramente, como lo dicen los evangelios sinópticos, Jesús fue a orar y a alejarse de esta gente, ¿ya? Pero Juan se dio cuenta o tomó conocimiento de que Jesús sabía que en el corazón de ellos estaba tomar a Cristo y no ungirlo, sino que proclamarlo como líder. Sí, proclamarlo rey, líder de los judíos para esta revuelta que querían hacer contra los romanos. Entonces, como les decía, los judíos buscaban un rey, un líder político, un rey que los gobernara, pero para quitarles el yugo romano. De la misma forma en que, por ejemplo, la mujer samaritana, ¿se acuerdan cuando Jesús le ofreció el agua? Bueno, cuando Jesús se encontró con la mujer también samaritana, ella reconoció de que iba a venir el Mesías. Esta es la esperanza que tienen los judíos, que va a venir un Mesías. ¿Y cuáles son las características del Mesías judío? ¿Cómo lo esperan los judíos? ¿Ya? Tiene que ser un descendiente de David, primero que todo. Ya, o sea, cuando aparezca un líder que los judíos quieran declarar, los judíos religiosos, declarar como Mesías, van a tener que demostrar que es genealógicamente descendiente del rey David. Tiene que ser observante y cumplidor de las leyes de la Torá, se refiere al Pentateuco, de la manera escrita y oral. ¿Ya? Tiene que regresar a todos los exiliados a la tierra prometida. A todos los que están en la dispersión en el mundo deberían volver a la tierra de Israel. Tiene que reconstruir el templo de Jerusalén. ¿Ya? Tiene que traer la paz al mundo y la gente tiene que ser instruida, la gente del mundo, instruida de que existe un único Dios. Entonces son características que son del Mesías judío. Y si nos dimos cuenta del principio, nunca se habla del Hijo de Dios. Se está hablando de un ser humano. Los judíos están esperando un Mesías humano. Ellos no aceptan de que va a venir desde los cielos en gloria, acompañado de los santos. Y este sería como el primer enfoque. Es decir, hay un milagro, hay una señal de que Cristo es Dios, pero los judíos, ¿cómo lo interpretan? No, quieren un líder humano. Vamos con un segundo milagro que narra Juan. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, versículo 16, descendieron sus discípulos al mar sin Jesús. Ya Jesús se fue al monte a orar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Entonces, como les decía, los discípulos se fueron solos, ya después de que Jesús se apartó de la multitud. Mateo y Marcos nos dicen que Jesús les dijo a los discípulos, váyanse adelante porque yo me voy a quedar despidiendo a toda esta gente. ¿Ya? Juan es muy escueto, de hecho este relato es muy corto si lo comparan con Marcos y Mateo. Juan dice que se levantó un gran viento que soplaba, ¿ya? Entonces por causa del viento este viaje de los judíos en la barca hacia Capernaum se demoró, tanto así que Marcos y Mateo hablan de que llegaron a la cuarta vigilia, que es entre las 6 y las 6 de la mañana. Fue casi toda la noche que estuvieron, por tema del viento en contra, tratando de navegar para llegar a Capernaum. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y ahí terminó el milagro, según Juan. Pero Marcos y Mateo nos cuentan muchos más detalles. Por ejemplo, nos dicen, por ejemplo, que Marcos y Mateo comentan que cuando Jesús se acercó a la barca, les dijo, tened ánimo. En el fondo, no os asustéis. ¿Ya? Pero Juan, que tiene otro enfoque, él quiere demostrar que Cristo es Dios, le parte diciendo, yo soy. Muy probablemente, dicen los comentaristas, aludiendo al nombre divino en el Antiguo Testamento. Yo soy. Ustedes saben que Jehová, o Yahvé, como debería mejor pronunciarse, significa yo soy. ¿Ya? Entonces, de aquí Cristo primero los tranquiliza, les dice yo soy. Y en cuanto Jesús subió a la barca, nos cuenta Marcos y Mateo, nos dicen que el viento se paró. Juan no nos dice nada de eso. Juan solamente dice que Jesús se subió a la barca y llegaron enseguida al puerto. Así que lo hizo muy corto. Y fíjense en el detalle. Enseguida que menciona Juan, como Juan quiere demostrar que Jesucristo es Dios, que es euteos, ya en griego, enseguida,
significa literalmente algo que es inmediato, que es al instante. ¿Ya? Entonces este podría ser otro milagro que no se detalló. Porque Jesús subió a la barca y llegaron en el instante, claro, a Capernaum, siendo que habían estado toda la noche remando. Y fíjense en el detalle que cuenta Mateo. Mateo dice que una vez que llegaron a tierra, en Mateo 14:33, los discípulos lo reconocieron como Hijo de Dios. Mateo dice que una vez que se bajaron del barco, los discípulos adoraron a Cristo. Y aquí, como les decía, puede que Juan haya dado indicios de que hubo otro milagro más, que una vez que Cristo subió al barco, cesó el viento y llegaron de inmediato al puerto. ¿Y qué hicieron los discípulos? Le adoraron y le dijeron verdaderamente eres Hijo de Dios. Pero no es para asombrarse tanto del milagro, sino para recordar que son señales de la divinidad de Cristo. Y aquí vamos a llegar a la parte más gruesa de este estudio, ¿ya? Que tiene que ver con la declaración que hace Jesús de que es el pan de vida. Ya Juan contó dos señales. Dijo que Jesús hizo multiplicación de alimentos y alimentó a más de 5.000 personas. Y por otro lado Jesús también caminó sobre las aguas, ¿ya? Junto con el relato de que Pedro también quiso caminar y casi se hunde. Pero eso está en los otros evangelios. ¿Ya? Pero ahora Juan se concentra muy fuerte en un discurso que tiene Jesús respecto a quién es el pan de vida. Y son básicamente del versículo 22 al 59. Así que vamos a ir leyéndolo a poquito. Del 22 al 24 dice, al día siguiente, después del tema de la barca, la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron a las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Por qué la gente busca a Jesús? Por los milagros, por las señales, ¿cierto? Porque seguramente se corrió la voz de que Jesús había multiplicado alimentos y al otro día ya llegó más gente al mismo lugar de peregrinaje a ver si es que estaba Jesús todavía, a ver si hacía otro milagro similar. Que no es muy distinto a lo que pasa hoy en día cuando se anuncia alguna señal, que alguna estatua llora y cosas así, y la gente va corriendo y hacen filas y bueno, ustedes saben cómo funciona este tema de la religión. Entonces una vez que llegaron a Capernaum, toda la gente de nuevo, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y como me preguntaron, ¿desde qué hora que estás acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ya esta es una conversación entre Jesús y la gente que lo seguía. Lo primero, dense en cuenta que la gente no le llama Señor, ni le llama a Dios, le llama Maestro, Rabí. ¿Ya? Entonces lo están viendo como un ser humano. No, ven las señales y no creen, siguen viendo un ser humano que hace milagros. Luego Jesús le responde solemnemente, le dice amén, amén, o de cierto os digo. Ya, en el griego es amén, amén, que es una forma de decir ciertamente os aseguro, como que esto es muy firme lo que va a decir el Señor. ¿Y qué es lo que le dice? Que hay un alimento que es mejor, y este alimento es el que conduce a vida eterna. Pero ¿qué piensa la gente? Que ese alimento es material. ¿Cierto? ¿Perdón, hermana? Físico, exactamente. No se dan cuenta que Jesús le está hablando de algo espiritual. Entonces, Jesús les dice, trabajad no por la comida que perece, o sea, no por la comida física, sino por la comida que a vida eterna permanece, o sea, por aquello que nos va a llevar a la vida eterna. Pero después les dice, esta comida que permanece, o sea, esta comida que a vida eterna permanece, el Hijo del Hombre os la dará. Entonces hay una contradicción. ¿Por qué nos dice que trabajemos por algo que es gratis? Si el Hijo del Hombre lo regala, pues lo da. Porque el griego ahí es dosei, que es un regalo, es un don, de hecho. Entonces, con esta contradicción aparente, ya deberían haber pensado los judíos que estaban ahí, que no era literal lo que les estaba diciendo, sino que tenía un significado que era espiritual. ¿Ya? Pero, aún así, estos hombres siguen pensando de que esto requiere obras, por la pregunta que le hacen a Jesús. Entonces, ¿qué debemos hacer para hacer las obras que le gustan a Dios? Perdón, me faltó un concepto. Esta vida eterna que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará,
Porque a este señaló Dios el Padre. Señalar, ¿ya? Que es fragicénera. Significa que Dios lo respalda, que Dios acredita. Ustedes saben que en el mundo antiguo se ponía un sello en las cartas, ¿cierto? Para garantizar de que el contenido no había sido alterado. Y que la persona que está enviando la carta dice lo que está dentro es lo que yo he dicho o pienso. Entonces, cuando Jesús dice que Él fue señalado o acreditado por el Padre, le está diciendo confíen en mí. Porque Dios el Padre ha señalado o ha acreditado o ha sellado al Hijo del Hombre para que dé vida eterna. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, respecto a la pregunta de cómo haremos la obra de Dios que le hacían los judíos, una obra física, para ganarse ese alimento, Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le está diciendo que es fe. Le dijeron entonces, ¿y qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? O sea, seguían dudando. ¿Y qué obra haces? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, que está, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, lo primero que hay que rescatar acá es que Jesús dice, la obra de Dios, lo que Dios hace, ¿ya? No es la obra nuestra, es la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? La fe. La fe que recibimos, Dios la puso en nosotros. ¿Cómo dice la respuesta de Jesús? Dice que la obra que hace Dios es que ustedes y yo creamos en el que Él ha enviado, que es Jesucristo. Entonces los judíos tienen que entender eso, pero no lo entienden. Porque le preguntan, ¿y cómo estamos seguros que eres tú? ¿Qué señal haces? Piensa que nuestros padres, ya tuvieron un milagro mucho mayor y fueron alimentados por Dios en el desierto. Y aquí nos damos cuenta que las personas que están increpando a Jesús no son judíos cualquiera, son judíos de la sinagoga, religiosos, porque le citan la Escritura. ¿Ya? La gente común no le va a citar la Escritura, simplemente le va a decir cómo consigo el pan. Pero en cambio estos hombres que son religiosos, le empiezan a citar la Escritura y le dicen que nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice Salmo 78, 24, y Nehemías 9, 15 mencionan este tema de que Dios le dio a Israel el pan del cielo. ¿Ya? Y para ellos, el haber recibido el alimento del cielo es una acreditación de que son el pueblo escogido y que se han ganado el favor de Dios, conforme a sus obras. Pero Jesús le va a seguir insistiendo, esto es un mensaje espiritual, no tiene que ver con el material físico, o sea, el alimento físico. Y quiero aprovechar ahí y hacer un pequeño paréntesis, ¿qué es el maná? Porque nunca está de más aprender un poquito y si ustedes ya saben, recordar. El maná era una semilla que Dios concedía a Israel durante el peregrinaje en el desierto. Este maná aparecía todas las mañanas y podían utilizarlo para preparar pan o tortillas. Y los judíos le llamaban el pan del cielo. ¿Cuántos han visto una foto del maná? Pero es que acá me dicen una tortilla, aquí me dicen una pelucita. Un algodoncito me dicen por acá. Bueno, lo primero es decirles que no habían cámara fotográfica entonces, ¿ya? Así que fotos del maná no vamos a tener. Claro, hay que usar la imaginación. Claro. Entonces, Éxodo 16:4 nos dice, he aquí yo os haré llover pan del cielo, pero era el maná, ¿ya? Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. O sea, es una bendición de Dios. Y la foto, esta es lo más parecido a lo que tenemos del maná. Esta semilla de cilantro, o culantro, no recuerdo cuál de los dos era, que se parecen mucho. Ya son semillas chiquititas. ¿Y cómo sabemos que el maná era así? En Números 11, 7 y 8 dice que el maná era como semilla de culantro. Hay otras versiones que dicen cilantro, ¿ya? Pero una semilla pequeña. El color era metálico, el color como el del bedelio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía todas las mañanas. ¿Y qué hacían con él? Lo molían en molinos o lo majaban en morteros, o sea, lo hacían harina. Y lo cocían en caldera o hacían de él tortas. Y su sabor era como sabor de aceite nuevo, aceite fresco. En Éxodo me parece que menciona que el sabor era dulce. Ya puede que fuera una harina muy fácil de endulzar. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo, el maná era más bien una semilla que aparecía todas las mañanas esparcida así, pero a granel en el suelo. Y también recuerden que tenían que, digamos, recoger la cantidad para el día, porque si recogían mucho, se les podría. Claro, ¿lo pastor? Esa es la instrucción, exactamente, que tenían que recoger para el día, salvo cuando venía Shabbat, que como no podían hacer nada, tenían que recoger para 2 días. Ya, pero esa es la instrucción, porque, insisto, si lo dejaban guardado de un día para otro, se les descomponía. Bien, cerrado el paréntesis del maná, retomamos. Versículo 32.
Jesús les dijo, ante esta insistente pregunta de los judíos de que querían ganarse con su trabajo hacer la obra de Dios, Jesús les dijo, de cierto os digo, amén, amén, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos pensaron que era pan físico. Señor, danos siempre este pan. Jesús le está diciendo de que, primero, como el maná, el verdadero alimento espiritual viene desde arriba, viene desde el cielo. ¿Y lo provee quién? El Padre Celestial. Ya es importante eso. No hay otro origen. Fíjense que es tan enfático este tema de que viene de Dios este regalo, que Jesús 7 veces en el capítulo 6, ahí están los versículos por si acaso, menciona que Él descendió. Entonces, insisto, es un mensaje espiritual que es muy necesario entender de que la provisión de Dios siempre va a venir de Dios el Padre y viene desde el cielo hacia nuestras vidas. Donde dice, porque el pan de Dios es aquel. Cuando dice es aquel se está refiriendo a una persona. No es aquello, es aquel. Entonces Jesús ya le estaba insinuando de que es una persona, un hombre que descendió del cielo y que es vida para el mundo. Pero, insisto, ellos que no tenían discernimiento espiritual, porque no entendían el mensaje de Cristo, seguían pidiendo pan físico. Lo mismo que la samaritana en su momento le pidió agua física al Señor, sin saber que era agua espiritual. Dice que en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Amén. Entonces, Jesús es alimento espiritual para nuestra vida. Para que nuestro espíritu viva, tiene que nutrirse del alimento espiritual, que es Cristo. Él dice que Él es el pan de vida y el que viene no tiene hambre, su espíritu, y tampoco nunca más tendrá sed, porque tendrá vida completa. Jesús se declara el origen del alimento y del agua. En 1 Corintios 10, del 3 al 4, si alguien me lo puede leer, por favor. Mati, ¿puede buscar Isaías 49:10? Cuando los israelitas andaban en peregrinaje por el desierto, por culpa de su rebeldía, no podían entrar a la tierra prometida, sino que tenían que morir en el desierto y estuvieron dando vueltas 40 años. ¿Ya? De que se alimentaron del maná, es correcto. Se alimentaron del maná. Pero fíjense que lo que Pablo está aclarando, y es coincidente con lo que dice el mismo Señor Jesús, es que ellos recibieron bebida y comida espiritual, que es Cristo. Cristo en el Éxodo. Le está diciendo en el fondo, Cristo en el Antiguo Testamento. Antes de hacerse hombre, Cristo ya andaba con Israel. Él lo sostenía, porque eso es la comida de la vida, es el sostén. ¿Ya? La gente que peregrinó 40 años se sostuvo porque Cristo los cuidó. Mati, por favor, Isaías. Amén. Porque esta es una profecía. Así, al final de los tiempos, cuando se acabe toda la historia, los que estamos con Dios, judíos, gentiles, no tendremos ni hambre ni sed jamás, porque nos apacentará el Señor. Entonces, como les decía, Jesús cuidó a Israel en el desierto, antes de hacerse hombre. ¿Ya? Y aún así, su pueblo, ni en el desierto, ni ahora, tenían fe. No creían. Por eso les dijo, en el versículo 36, aunque me habéis visto, no creéis. Y finalmente, en el versículo 37 nos dice que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, nosotros somos posesión de Dios. Y Dios nos entregó a Cristo. Y a Cristo no se le va a perder ninguno. Salvo Judas. ¿Ya? Y es interesante porque Jesús dice que, y el que a mí viene, no, y ahí el griego era muy enfático, decía oumé, que significa no y no. No lo echo fuera. No y no, no lo echo fuera. El que viene a Cristo no es rechazado, por ningún motivo. Porque viene del Padre. Primero somos posesión de Dios porque Él nos creó y Dios nos entregó a su unigénito Hijo para que Él nos redimiera. ¿Cuál era la misión de Jesús entonces cuando vino a la tierra? Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y aquí vamos a tener que dar una vuelta por un concepto que se llama cristología, ¿ya? Que tiene que ver la teología pero enfocada a Cristo como hombre y Cristo como Dios. ¿Ya? Porque sabemos que en Cristo habían dos naturalezas, ¿cierto? Por un lado Dios
y por el otro lado es hombre. Naturalmente Cristo primero fue Dios y luego se le agregó la naturaleza humana. Pero la pregunta que surge siempre en el ámbito de la cristología es, ¿por qué si Cristo es igual a Dios, por qué se somete a Dios? Juan 4:34 Jesús dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y en Juan 5:30 Jesús dijo, no puedo yo hacer nada de mí mismo, según oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo si Cristo es igual al Padre y es el mismo Dios, por qué se somete? ¿Ya? Y aquí Pablo nos va a hacer una aclaración. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Ya? El cual, Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se sacrificó en la cruz, pero no Dios espíritu, sino que Dios hombre, que es Cristo. ¿Ya? Entonces, quien se somete a la voluntad del Padre es Dios en el cuerpo de Cristo, Dios hecho carne, en la naturaleza humana. Por eso Él es obediente y obediente hasta la cruz. Pero también Jesús después en una oración le dice al Padre que quería estar de nuevo en la gloria que Él tenía antes de que el mundo fuese. Claro, porque su naturaleza divina es Dios, tiene que estar en la gloria. Pero temporalmente Él tomó este cuerpo y Cristo hombre se somete a la voluntad del Padre. Versículo 39 de Juan 6. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda nada. Que de todo lo que me diere no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, Jesús, que es Dios hecho hombre, Dios con naturaleza humana, viene con una misión. ¿Cuál es la misión? Que al final de los tiempos Él va a resucitar todos los que el Padre le entregó. ¿Ya? Y además, todos los que el Padre le entregó vamos a recibir vida eterna. Y esta es la misión que Él venía a cumplir. Por eso Él se hizo hombre y para este fin vino. Para redimirnos, darnos vida eterna a los escogidos y también para garantizar que Él iba a darle vida y resucitar a todos los que el Padre le entregó. A causa de estas palabras, entonces, ¿qué ocurre? Versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y los judíos, ¿qué decían? Pero si no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos, ¿cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió, le dijo, no murmuréis entre vosotros. ¿Ya? Entonces, los judíos seguían viendo a un hombre, ¿ya? Seguían viendo a un ser humano, claro, naturalmente lo están viendo ante sus ojos, pero no tenían fe en Él, no le creían ni por las señales. Entonces se cuestionan y lo primero es ocupar la lógica y dicen, pero si conocemos a sus padres, sabemos que es hijo de José. Y muchos de los que no creen, ya, musulmanes incluidos, como dijo el Mati, muchos de los que no creen ven a Jesús como hombre, como maestro, como rabí. De hecho, otras religiones reconocen a Jesús, pero como profeta. Los musulmanes, por ejemplo, ya, pero nunca como Dios. Entonces murmuran contra Él. Y la pregunta que se hacen entre ellos es, dado que conocen a los padres de Jesús y saben quién es su madre, ¿ya? ¿Por qué Jesús se atribuía que Él venía del cielo? Y vamos a dar un pequeño paréntesis para hablar del origen de Cristo. Y la pregunta es, ¿Jesús tenía los genes de sus padres? ¿No? Ya, como dice ahí en el torpedo, está descartado que Jesús tenía genes de José, porque José no había tocado a María, ¿ya? Entonces, genes de José no tenía. No obstante, para los judíos, el tema del linaje siempre tenía que venir por línea materna. No es como nosotros en Occidente que decimos que el linaje viene y el apellido viene por el papá primero, ¿ya? En los judíos al revés, el linaje viene por línea materna. Entonces la pregunta viene a ser, ¿y entonces Jesús tenía los genes de María? ¿Tenía? Bien, gracias al tiempo no voy a alargar la pregunta, vamos a la respuesta. Si Jesús tuviera los genes de María, entonces tendría el problema del pecado original. Ya aquí hay un concepto católico, pero que igual se entiende por la Escritura.
Por ejemplo, Marcos 7:21 nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro salen y contaminan a los hombres. Entonces, si Jesús tenía genes de María, tenía ese corazón contaminado desde su nacimiento. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Le dice a los judíos. En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si Jesús hubiese nacido con los genes de María, también estaría bajo pecado, por su genoma, digamos, humano, por sus genes humanos. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Hebreos 10:5 está citando al Salmo 46, desde la Septuaginta por si acaso, porque no, si ustedes lo buscan en Reina Valera no dicen exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero dice, por lo cual, respecto a Cristo, entrando al mundo se dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Está diciendo aquí el autor de Hebreos de que Cristo recibió un cuerpo, por decir así, un óvulo que ya estaba fecundado y fue alojado en el vientre de María. Y Corintios 15:47 Pablo dice, porque el primer hombre, que es Adán, es de la tierra, ¿cierto? Se le llama el terrenal, porque Adán significa eso, es de la tierra. Pero en cambio el segundo hombre, que es Cristo, él no viene de la tierra, él es el Señor, él viene desde el cielo. Entonces, con pasajes como estos, que son solamente unos ejemplos, deberíamos entender que Cristo no tenía la carga del pecado original, porque él no tenía genes ni de María ni de José. Dios le preparó un cuerpo que obviamente fue puesto en el vientre de María para que él naciera de una mujer, y naciendo de la mujer él fuera hombre, y recibiera la naturaleza humana. ¿Ya? Pero como dice Pablo, nuestro Señor, que es el postrer Adán, él viene desde el cielo. Bueno, y también el mismo Jesús lo dice, él descendió del cielo. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? ¿Marili está con duda? ¿No? Bien, entonces si Cristo viene del cielo, ¿ya? Pero se hizo hombre, es importante, porque para que nos pudiera representar tenía que hacerse hombre. Y nació de mujer, y tuvo niñez, ¿cierto? Y adolescencia, y una vez que llegó a la edad correcta, fue ungido en el bautismo de Juan, recibió el Espíritu Santo porque descendió la paloma, e inició su ministerio. Entonces, ¿quién puede venir a Cristo? Lo empieza a relatar aquí en el versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero, dice el Señor. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, viene a Cristo. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y aquí hay un significado muy bonito, ¿ya? Cuando Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. La palabra de traer viene del griego elquise, ¿ya? Donde se define en los diccionarios que es una actitud enérgica de sacar o extraer. Y da unos ejemplos. Se ocupa esta palabra para cuando uno saca la red del mar y viene con pescado. Casi como que uno saca a la fuerza los pescados. Pero se refiere a la energía con la que se saca. Con la fuerza, claro, con la que hay que levantar esa malla llena de pescado. O cuando se extrae una espada. Hay que usar fuerza para desenvainarla, exactamente. O cuando se empuja a una persona, hay que ocupar fuerza. Entonces lo que Juan nos está diciendo, que el Señor dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo empuja. O sea, de donde estábamos nosotros, el Padre nos empujó y nos trajo a Cristo. Nos movió. Sí, claro, tenemos que dar la manifestación de fe, ¿cierto? Decir que creemos en nuestro Señor Jesús, declararlo como Señor y Rey de nuestras vidas. Pero el impulso que recibimos para salir de la antigua vida y venir a Cristo, viene del Padre. Porque ninguno puede venir a Cristo si el Padre no lo empuja, si no lo atrae. ¿Ya? Y Cristo vino a cumplir la profecía y Cristo, siendo Dios, enseñó a los judíos. Y los judíos no entendieron. ¿Ya? Así, y solamente Cristo podía hacerlo porque, como dice en el último versículo, nadie ha visto al Padre, solo Él, porque Él viene del Padre. Y Juan 15:16, me estoy adelantando, pero es para leerlo solamente. Porque no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él lo dé. Es que no podía saltarme este versículo porque es muy bonito. Si el Padre nos empujó para venir a Cristo, Cristo nos eligió. Nos dijo, sí, son míos. ¿Ya? Y nos puso para que no estemos en vano, sino para que demos fruto. Lo que hemos hablado de los frutos del Espíritu, estas cosas van a tener que verse. Porque el Padre nos empujó y Cristo nos aceptó como suyos. Y entonces, ¿para qué? Para que llevemos fruto y este fruto sea permanente. Y los siguientes versículos que vamos a estudiar para terminar ya, porque estamos en la hora, tienen que ver con la comunión con Cristo. ¿Ya? Ahora somos de Cristo. Versículo 47. De cierto os digo, amén, amén. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres, le dice a los judíos, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Porque el maná, que era físico, no daba vida eterna. Pero las palabras de Cristo revelan el camino para obtener la vida eterna. No hay otro nombre, como puse ahí en el título. Si alguien pone algo al mismo rango de la importancia de Jesús, puede ser otro intermediario, otro mediador, otro guía, otro líder, es porque no ha recibido la luz de Cristo. Si es solo Cristo. Eso es lo importante, nunca olvidarse de eso. Solo es Cristo. No tengo otra referencia, no tengo otro líder. Sí puedo aprender de mis hermanos, de los pastores, de los líderes, porque nos dan un buen ejemplo. ¿Ya? Pero los vemos solamente el día domingo, el día miércoles tal vez. En cambio, toda la semana, nuestros ojos puestos en Cristo. Porque Él es el pan que desciende del cielo para que no muramos. Hechos 3:48 dice que los gentiles, nosotros, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban destinados, dice ordenados Reina Valera, pero es destinados, para la vida eterna. O sea, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio nos gozamos. A veces como raro que cuando se exhorta el Evangelio, incluso acá del púlpito, los hermanos no están contentos. Sí, hemos recibido un regalo maravilloso, un tesoro grande, como se ha explicado, en vasos de barro. Conocer a Dios, conocer a Cristo. Y ahora estamos viendo que Cristo nos dice que el Padre nos atrajo a Él. Entonces, ¿cómo no estar contento, hermano? Versículo 51, Jesús dice, yo soy el pan de vida, el pan vivo, que descendió del cielo. Y si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Difícil de entender esta palabra. Entonces los judíos contendían entre sí, discutían, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Se la dejó más difícil todavía. O sea, si no entendían lo primero, miren, partamos de la base que no entendían las señales. Veían señales milagrosas y no creían en Cristo. Le veían todavía como un maestro. Veían las señales, escuchaban testimonios, tenían la escritura, las profecías, y no creían. Y ahora estaba Dios mismo hablándoles, y no creían. Entonces Jesús, como yo creo que un poco se anduvo molestando, parece, y se la dijo más enredada, o más difícil de entender. Si no se comen mi carne y no beben mi sangre, no tienen vida. Pero resulta que todo este rato estaba hablando metafóricamente, ¿ya? Cristo, como pan vivo, ¿ya? Como verdadero alimento espiritual, se está refiriendo a su misión, ¿ya? A lo que Él es en su naturaleza, vida para nosotros. Entonces, cuando Él ponga su carne física en sacrificio por nosotros, entonces traerá vida al mundo, como dice en el versículo 51. Y el pan que yo os daré, todo el rato le estaba hablando del pan, el pan es mi carne, correcto, pero la daré para por la vida del mundo. Se estaba refiriendo a su muerte en la cruz. Y ahí está la metáfora. ¿Y cómo se come la carne? Bueno, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, simbólicamente estamos diciendo, nos estamos comiendo la carne de Cristo, el cuerpo, el pan. Y nos estamos bebiendo su sangre del nuevo pacto. Pero es simbólico, no es que seamos caníbales. Ya, lo sabemos, ¿cierto? Entonces, la cena del Señor es un evento muy importante, no solamente para recordar el sacrificio, sino para no olvidar de que estamos en comunión con el Señor, porque lo hacemos parte nuestra. Nos comemos su carne, nos bebemos su sangre, simbólicamente, representados en el pan y el vino. Y este era el significado encubierto. El que come mi carne y bebe mi sangre,
o sea, el que tiene comunión con Cristo, tiene vida eterna. ¿Y qué hará Cristo? Yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Ahí está la comunión. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. El Señor nos dice, ustedes son míos y ahora forman parte de mí. En una unión que es no es física, pues es espiritual. Entonces tenemos vida eterna y estamos seguros en Él. Comer carne con sangre le resultaba repugnante a los judíos por un tema de la ley. ¿Ya? De hecho, en el pacto de Dios con Noé, en Génesis 9:4, le dice que no se debe comer la carne con la sangre, le dice a Noé. Pero aquí Jesús les decía, tienen que comerse mi carne y beber mi sangre. ¿Qué iban a pensar los judíos? Pero en realidad era por lo que les dije, porque viendo la testarudez de ellos, Jesús les explicó esta verdad de manera cada vez más complicada. Jesús revela que comer su carne y beber su sangre es permanecer en comunión por siempre en Él y Él en nosotros. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que está en comunión con Cristo, Él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan, o sea, el que tiene comunión con Cristo, vivirá eternamente. Y estas cosas las dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Entonces tiene un significado espiritual. Voy a avanzar un poquito más rápido para ir terminando los últimos versículos. Luego que enseñó estas cosas tan difíciles de entender, al oírla muchos discípulos dijeron, qué dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, se refiere a toda la gente, ¿ya? Que lo estaba siguiendo, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Comer la carne y beber la sangre? ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Esto también les va a ofender? Fíjense que el desafío es precisamente recibir esta luz de Dios y entender quién es Cristo. Porque mucha gente lo ve como un ser humano, lo ve como un profeta, como un maestro. Y algunas veces dentro del mundo evangélico ven a Cristo como el dador de favores solamente. Y no como Señor, sino como el último recurso en medio de la prueba. Y eso meditaba, que a veces, incluso lo vemos mucho en la oración, se pide la oración por tal y tal persona. Pero una cosa que hay que hacer siempre es preguntarle, ¿y usted tiene fe? ¿Cree que Dios le puede ayudar? Porque podemos orar, claro, y está bien que oremos. Pero si la persona no tiene fe, conviene preguntarle además y tratar de persuadirlo de que crea, nosotros vamos a orar por usted, pero también crea que Dios le puede ayudar. Porque al final el Señor también, siempre Cristo les reprochaba a los judíos que no tenían fe. Y acá en este capítulo 6 les hizo milagros y señales, y aún así viendo, no creían. Entonces, si una persona pide un milagro y Dios lo concede, pero no tiene fe, no le va a atribuir la sanidad o el milagro a Dios. Entonces, por eso, lo mismo que dice acá Jesús, estas personas, discípulos que vieron la señal y todo, al escuchar esta palabra tan difícil de entender, se fueron, lo dejaron. Y esto se ofende. Fíjense que la palabra griega es escandalicéis. Igual que escándalo, como lo usamos nosotros en español. Cuando traduce la palabra de la ofensa, ya esto se ofende, esto se escandaliza, le está diciendo. Porque el escándalo, por lo menos el concepto del griego, tenía que ver cuando las personas tienen prejuicios o sienten que hay un obstáculo para seguir una creencia. ¿Ya? Eso es escandalizarse. Entonces lo que Jesús les preguntaba, si ustedes ven al Hijo del Hombre volver a la gloria, ¿acaso esto también usted, con sus prejuicios, los va a convencer o no? Y esta pregunta, obviamente, después viendo que la gente se iba, Jesús les dice a los discípulos, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha y las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Porque no entendían, porque no querían creer, a pesar de ver las señales. Y aquí solamente detallar que, a ver, si bien Reina Valera traduce con minúscula, el Espíritu es el que da vida, sabemos que el único Espíritu que da vida no es el Espíritu humano, sino que el Espíritu de Dios. Debe haber sido con mayúscula eso. Porque solamente el Espíritu divino es el que da vida. ¿Ya? Pero cuando lo compara con la carne,
Juan no siempre habla que la carne sea pecaminosa, ¿ya? Porque, por ejemplo, en Juan 1 dice que el Logos se hizo carne, ¿ya? Y el Logos no pecó. El Cristo no pecó cuando fue hombre, fue tentado en todo, pero no pecó. ¿Ya? Entonces aquí no es como Pablo, que Pablo siempre habla de la carne negativamente. Aquí Juan solamente dice una comparación. Dice que el Espíritu de Dios es el que da vida y que y las cosas de nuestra humanidad, digamos nuestra naturaleza humana, no son provechosas, porque no son eternas. En cambio, las palabras de Cristo dan vida, son espíritu y dan vida. ¿Ya? En ese sentido es como en Génesis 1.1, ¿ya? Que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, lo hizo con espíritu y le dio vida a su cuerpo. Entonces aquí Cristo nuevamente está ocupando palabras que lo vinculan con la divinidad. Y vamos terminando. 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros, junto con el resto? Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, Pedro saltó, como todos sabemos que Pedro era muy efusivo y muy de no pensar las cosas antes de decirlas. Pero reconoce algo, ya no le llama maestro ni rabí. ¿Cómo le llama? Le llama Señor. Y Señor era un título que se utilizaba para Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras que nos dan la vida eterna. Y nosotros hemos creído que tú eres el Jesús, el Santo de Dios. Ya tuve que hacer una nota ahí porque no casi todas, la mayoría de las traducciones castellanas dicen que Jesús es el Santo de Dios. Solo Reina Valera dice que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ya? ¿Y por qué es interesante que diga que Jesús es el Santo de Dios? Porque cumplía la profecía. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y ese pasaje hablaba de Cristo, el Santo de Dios. ¿Ya? Y también no hay que olvidarse que también el concepto de santo es muy importante para los judíos. Ellos tenían al Santo de Israel. Bueno, aquí Juan, al decir que Jesús es el Santo de Dios, me está diciendo, es Dios con ustedes. Y terminamos, versículos 70 y 71. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces Cristo ya conocía todas las cosas porque Cristo es Dios. ¿Ya? No se ve que tenía dos naturalezas. Su naturaleza divina, no es que hubiese perdido los atributos de Dios. Como hemos explicado otras veces, lo que Él se despojó fue de su gloria. No fue adorado como Dios cuando vino acá. Vino como hombre. De eso se despojó. Pero podía hacer un milagro increíble. Resucitaba gente, caminaba sobre el agua, paraba las tormentas, porque es Dios. Entonces Jesús ya conocía a quién le iba a entregar y sabía a quiénes creían. Y también le dice a los discípulos que Él los escogió, sabiendo incluso que había un adversario, un enemigo, porque eso es lo que significa diablo. Diablo, o diabolos en griego, significa enemigo o adversario. Entonces todas estas cosas enseñaba el Señor ahí en Galilea, y en los próximos capítulos Él traslada su ministerio a Judea, se va a la región de al lado, porque va camino a Jerusalén para cumplir su misión. Pero estas son las enseñanzas que nos deja, que estamos seguros en Él, que el Padre nos atrajo a Él, y que Él es el pan de vida, ¿ya? Él es el alimento que nosotros debemos ingerir, que, espiritualmente hablando, cada día para tener comunión, porque si lo ingerimos a Él espiritualmente, Él está en nosotros, y nosotros estamos en Él, y Él nos va a resucitar en el día postrero. Así que oremos al Señor para dar gracias por esta palabra.